a comenzar con nuestro segundo estudio de este año, ¿verdad? En la serie que estamos viendo, que se llama Un nuevo comienzo, hablando de cómo mantener una relación fresca con el Señor, cómo ver, retomar, ¿verdad? Siempre una relación viva, apasionada y fresca con el Señor. Así que vamos a empezar en esta tarde, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, que Él nos hable, como decía Carmencita. Denme un momentito nada más aquí. Vamos a orar y vamos a poner toda esta tarde en las manos del Señor. Señor, gracias. Ayúdanos a poder estar centradas en ti en este tiempo, alrededor de tu palabra, todas juntas, de diferentes lugares, nuestros hogares, Señor, nuestros trabajos, pero sacando este tiempo, Señor, para recordar quién eres tú, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, para refrescar nuestro corazón y nuestra mente en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, hace un tiempito ya, leyendo uno de estos libritos de Pan Diario, me encontré una historia que siempre quedó grabada en mi corazón y el Señor me la trajo a la memoria. Acerca de un hombre que fue a conocer la Estatua de la Libertad. Y llega, ¿verdad?, a los pies, bueno, ahí donde podía ver esta estatua, tan majestuosa, tan grande, ¿verdad? Estuve averiguando, mide algo de 93 metros, contando el pedestal donde está. Se puede ver desde muchísimos lugares ahí en Nueva York. Está en una isla, pues, y este hombre llega ahí y se hace la gran pregunta: ¿cómo trajeron esa gran estatua desde Francia? Ella fue construida en Francia por más de 10 años. Entonces empieza a preguntar y quedó asombrado con la respuesta, porque su mayor preocupación era el peso, cómo por más que la traían fraccionada, cómo el peso no había hundido, ¿verdad?, un gran barco. Y la respuesta de los hombres es que esta estatua no pesaba lo que medía, lo que parecía pesar, porque ella, aunque tiene una gran fachada, ¿verdad?, majestuosa por fuera, ella es hueca por dentro. Ella por dentro es vacía y lo que solamente tiene es una estructura de hierro. Y leyendo yo esa historia hace mucho tiempo en este librito, nos hacía eco, nos hacía pensar en cuánto nosotros como hijos de Dios podemos tener una fachada exterior, pero por dentro irnos secando, irnos vaciando, irnos quedándonos vacías del poder y de la llenura del Señor. Y esa historia me hizo apenas para el día de hoy, porque vamos a seguir estudiando el tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? De cómo tener un nuevo comienzo en mi vida cristiana con el Señor. Cómo poder llegar a mantener ese fuego, esos ríos de agua viva en mi ser, ese primer amor en nuestra vida, a pesar que el tiempo va pasando. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 en esta tarde. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo que el llamado de Dios para nosotras es estar en una completa relación, en una relación fresca y viva con Él. Y que Él nos va a buscar porque es un Dios misericordioso y es un Dios de amor. Entonces, Él, por más que nosotros queramos ser infieles y permanezcamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Y por amor, Él nos va a buscar una y otra vez, dándonos nuevas oportunidades. Cada una de nosotras debemos parar hoy, mis hermanas, y le debemos dejar al Señor escudriñar nuestro corazón para ver de qué estamos hechas, para ver cuál es nuestra condición delante del Señor. Como este hombre que pensó que la Estatua de Libertad estaba hecha de algo y se llevó la gran sorpresa
que estaba hecha de otra cosa. Bueno, para saber de qué estamos hechas, es necesario dejar al Señor que nos escudriñe. Como dice el salmista, ¿verdad? Enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Escudriñame, prueba mis pensamientos. Y esa es la oración que yo les dejé de tarea la semana pasada, que debían hacer ¿qué? Orar, 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 pidiéndole al Señor, Señor, habla mi corazón. Señor, no dejes de buscarme. Señor, quiero tener una relación fresca. Crea este año en mí, Señor. Una relación de avivamiento en mi ser contigo. Vamos a ir aquí a Apocalipsis capítulo 2, porque el Señor es experto, mis hermanas, es experto en escudriñarnos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver del capítulo 2, del 1 al 7, un mensaje especial que el Señor le da, una carta que el Señor permite y sopla a Juan, allá donde Juan estaba prisionero, en la isla de Patmos. El Señor permite que, ¿verdad?, que Juan escriba esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso también tiene otra carta que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Esta carta de amor que se llama el libro de Efesios. Y ahí en Efesios podemos ver cómo era el carácter de la gente y de los hermanos de esta congregación. Y vean ahí en Efesios capítulo 2, Pablo funda esta iglesia 30 años antes de que Juan esté escribiendo esta segunda carta para ellos desde la isla de Patmos. Y vean el capítulo 1 del libro de Efesios, el versículo 15. Dice Pablo así a los hermanos en Efesios, en esta iglesia, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice que Pablo escucho de vuestra fe y de vuestro amor, y no ceso de dar gracias por ustedes. Este era el corazón de esta iglesia al comienzo, constituida en una ciudad donde había tanta perversión. La ciudad de Éfeso estaba próxima a un puerto donde había demasiado comercio. También habían diferentes idolatrías en esta ciudad. Y en medio de ese bullicio, en medio de esa inmoralidad, Dios levanta esta iglesia. Y Pablo le alaba por su fe y por su amor. Pasan los años y 30 años después, Dios les escribe esta carta por medio de ¿quién? Por medio de Juan, allá en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que escudriña nuestros corazones, hermanos. Y ¿saben qué? Para saber de qué estamos hechas, en primer lugar, debo saber siempre que hay alguien que me escudriña. Y esta iglesia entendió eso. Y vamos a ver el versículo 1. Dice, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Aquel que tiene la autoridad sobre nuestra vida es aquel que nos escudriña. Nada y menos que nuestro Creador, nada y menos que nuestro Salvador, aquel que conoce nuestro corazón, aquel que tiene la autoridad. Por eso comienza este versículo diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Y en primer lugar, aquel que tiene la autoridad para escudriñar nuestro corazón, no nuestra condición, para mostrarnos de qué está hecho, en primer lugar, es un Dios que conoce. Es un Dios que conoce. Esta verdad por sí sola debería ser transformadora en nuestro corazón. Por sí sola. Él conoce. El Señor nos dice en esta tarde, yo te conozco. Hay otra verdad allá en Mateo capítulo 6 que dice que el Señor sabe de qué tenéis necesidad. Y hermanas, esas son las verdades de Dios. Esas son las verdades de quién es Dios que deberían transformar nuestra vida. Cuando sabemos en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios sabe. Mateo capítulo 6 sabe, Dios sabe de qué tenéis necesidad. Pero Apocalipsis 2:2 dice que Él conoce. Que Él conoce. No hay nada que nosotros no podamos, que nosotros podamos ocultar. Él tiene la autoridad porque Él conoce. Y me puse a pensar en personajes bíblicos y te quiero comentar esta lista. Él conoció la huida de Jacob después de haber usurpado a Esaú, de haberle robado su progenitura. Él conoció la rebeldía de Jonás. Él conoció los pecados de David. Él conoció la hipocresía de Ananías y Zafira. Él conoció la incredulidad de Sara cuando se le dio el anuncio de que iba a tener un hijo. Él conoció el miedo de Esther ante la propuesta de Mardoqueo de ir delante del rey a pedir socorro para el pueblo. Él conoció la amargura de Noemí al volver a Belén, viuda y desamparada. Hermanas, Dios conoce nuestro estado, lo mejor de nosotras, pero también lo peor. Aquello que no es apariencia, aquello que no se ve majestuoso como las afueras de la estatua de la libertad, aquello que solo se puede ver porque solo Dios conoce nuestro corazón. Esta es una verdad de la cual no podemos escapar, pero no, hermanas, no la sintamos como una verdad acusadora. No la sintamos como un juicio de Dios sobre nosotros. Uy, no me puedo esconder, este Dios que me ve en todo momento. Tengámosla como un ancla permanente en nuestra vida para permanecer unidas a Él en una relación fresca, viva, profunda con aquel que me conoce. Porque si Él me conoce, entonces sabe de qué tengo necesidad. Y Él es el proveedor de esa necesidad. No importa en qué área de nosotras tengamos esa necesidad. Puede ser económica, espiritual, física, emocional. Pero hoy estamos hablando de esa necesidad del corazón, de esa necesidad de poder tener una relación fresca. Y si usted la tiene, de cómo mantenerla. Pero en primer lugar debemos saber y debemos recordar que tenemos aquel que escudriña nuestro corazón, porque Él conoce. Ahora, ¿qué conoce el Señor? ¿Qué conocía el Señor de la iglesia de Éfeso? En los versículos 2 y 3 vamos a leer esto que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué conocía el Señor de esta iglesia, de estos individuos, de estos cristianos? En primer lugar, el Señor conocía sus buenas obras. El Señor los conocía. Cada una de las cosas que ellos hacían. Hermanos, nos está hablando de una iglesia ejemplar.
de la iglesia que aparece en internet, de la iglesia que todo el mundo quiere ir, de la iglesia que tiene buenos récords, buenos números. Vean lo que está diciendo. Yo conozco tus obras, dice, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. O sea, había un amor por santidad. Has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. O sea, no se enseñaba cualquier cosa ahí. Había una sana doctrina. Y a eso los habían hallado mentirosos, ¿no? No metían a cualquier persona a enseñar. Eran sufridos, tenían paciencia, y te digo, para dirigir una iglesia y para estar en una congregación hay que tener paciencia unos con otros, pero ellos no se debían paciencia. Han trabajado arduamente por amor a mi nombre. Esa expresión quiere decir que han trabajado hasta agotarse, y no has desmayado. ¿No te suena bien todo esto? A mí me suena como la lista que hago en Año Nuevo, para cumplir el próximo Señor. Señor, quiero tener paciencia. Señor, no quiero desmayar. Señor, quiero trabajar arduamente para ti. Señor, quiero solo conocer acerca de la doctrina. Este va a ser mi año. Esa era la iglesia de Éfeso en este momento. Así que el Señor conocía sus buenas obras. Conocía ese exterior asombroso como el de la Estatua de Libertad, aquello que todos veían. Pero 30 años después, no de esto, sino de su fundación, cuando Pablo les alaba por su amor y por su fe, tenemos que leer el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 30 años después, ellos no habían dejado sus obras. Ellos no habían dejado de hacer buenas obras, pero sí habían dejado su amor interior por el Señor. Su ferviente amor había dado lugar a unas obras frías, sin pasión. Era una fe sin amor. Eran obras sin amor. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 13? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Me hizo mucho recordar ese pasaje. ¿Lo tenía Jenny? Pero si no, aquí yo lo tengo. 1 Corintios capítulo 13. Dice, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es una radiografía de esta iglesia en Éfeso. Es una radiografía. Esta palabra dejado, porque tú has dejado, significa soltar, disuelto, dejar atrás, descuidar. Disuelto, descuidar, dejar atrás mi amor por el Señor. Y yo, mi hermana, puedo estar muy preocupada de hacer las cosas para Dios con excelencia, de llegar a horario los domingos, de leer mi Biblia, de servir, de que tengamos una iglesia donde todo podamos hacerlo con excelencia. Y amén por eso. Pero cuando mi preocupación
mi preocupación por lo exterior va diluyendo, o yo permito que diluya mi relación con el Señor, empiezo a dejar, como dice aquí, a descuidar. Ustedes saben que amamos hacer las cosas con excelencia. Hoy cuando pensaba en eso me recordaba los retiros para las hermanas que nunca han tenido la oportunidad de ir a un retiro de mujeres con nosotras. Vea, esa excelencia, esa decoración, esa música, cada detalle, la bienvenida, los stands de ventas de librería. Ustedes no saben, 3 meses de trabajo y las que han ido, no sé, les vibra algo por dentro porque queremos tenerlos otra vez. Esas mesas llenas, 200 mujeres con nosotras. Pero ¿saben, mis hermanas? Puedo cuidar perfectamente los detalles exteriores, pero ir descuidando mi interior. Y ahí es cuando empiezo a ser como esa estatua, majestuosa por fuera, como esta iglesia llena de buenas obras, pero empiezo a vaciarme por dentro. Esta palabra amor dice, pero tengo contra ti que has dejado, has descuidado, has diluido tu primer amor. Esta palabra amor habla de un festín de amor, de una fiesta de amor, de mucho amor. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¿De qué habla? Y habla de una relación, de un festín de amor. Y las preguntas son, ¿he dejado de deleitarme en el Señor? ¿He dejado de deleitarme? ¿He dejado de deleitarme en la palabra de Dios? La primera señal, mis hermanas, cuando vamos dejando al Señor, es que empiezo a dejar su palabra. Si tú me dices, Carito, yo no necesito mucho este estudio, yo ya sé cómo estoy por dentro, yo ya sé que me parezco a esa estatua. Lo primero, hermana, lo primero que debemos hacer es agarre su Biblia. Y tal vez me digas, el primer día no sentí nada, el segundo día no vi nada, el tercer día no entendí nada, pero la Biblia vivifica. Ore, clame al Señor y dígale que tu palabra sea el refrigerio, y orar como oraba el salmista cuando decía que tu palabra me vivifique. Este año yo les dije en el anterior estudio, estuve con mi Biblia de patio, así le llamo a mi Biblia que leo en las mañanas en mi patio, leyendo salmos y marqué todas las veces que hablaba de vivificar. Es increíble. Y siempre estaba unido a la palabra de Dios. Entonces, hemos descuidado el deleite con la palabra de Dios. He dejado la pasión al orar. O he dejado de orar directamente. He dejado la prontitud del arrepentimiento. Siempre comparto esto. Cuando yo recién me convertí y cuando me empezaron a discipular, y todavía me acuerdo de mi primer año en el instituto bíblico, yo tenía un cuaderno donde en un costado de la hoja yo escribía mis pecados. Yo le decía al Señor, Señor, muéstrame. Y cuando era chiquita por allá que me estaban discipulando, era la mentira. Por si mi mamá no sabía, yo era re mentirosa. Ella sabrá si se dio cuenta o no, ahí está escuchándome. Y ¿sabes qué? A la par escribía Efesios 2:25, por ejemplo. Creo que ese es el que dice, hablad verdad unos con los otros. O ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Me los aprendía. Porque era una pasión por el arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿lo hago hoy? Claro, tal vez ya no sea la mentira. Hoy es el orgullo. Hoy tal vez sea la insensatez, la necedad, el desprecio, aquellos pecados que no se ven mucho. Y tal vez no estoy dispuesta a lidiar con ellos como lo hacía al puro principio.
Entonces, he dejado la prontitud del arrepentimiento, he dejado el objeto de mi alabanza, que es el Señor, por mi objetivo, que es servirle. Cuidado con estar cuidando más aquello que hago para el Señor que mi propia relación con Él. Cuidado, cuidado con amar más la obra de Dios que el Dios de la obra. Y me identifiqué tanto con esta iglesia cuando podía leer en un comentario que habían pasado 30 años. Y yo digo, Señor, yo tengo un poco más de 30 años de servirte. ¿Qué advertencia? Pero también tengo que decirte que muchas veces he llegado a este punto. Puedo alabar al Señor porque tengo más de 30 años en el ministerio, pero es un arma de doble filo, porque el ministerio te lleva, el servicio a Dios te lleva para aquí. Hoy tienes que hacer el discipulado, mañana tienes que ir a la iglesia, pasado tienes que ir a limpiar, después viene la conferencia, después viene la conferencia misionera y llegó Navidad. Y empieza enero, las reuniones de programación, en febrero la primera reunión de mujeres, y podemos ir en este hilo que nos lleva, pero que no es producido desde adentro para afuera. Es que los cambios nunca van a venir de afuera para adentro. ¿Quieres tener una relación con el Señor? Quiero cambios en mi vida profundos. Empieza con tu interior. Deja que el Señor, que nos conoce, escudriñe hasta lo más profundo con la palabra de Dios y en oración. Para saber de qué estamos hechas, en primer lugar, por supuesto que tengo que dejar que me escudriñe aquel que conoce. Pero también hay que saber otra cosa. Veamos el versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hubo otra tarea la semana pasada, aparte de orar. Yo les dije, deténgase. Y aquí dice en el versículo 5, recuerda. Mis hermanas, para saber cómo está nuestra condición adentro, para poder llegar a tener una relación fresca, viva con el Señor o permanecer en ella, yo debo detenerme y recordar. Dios le estaba diciendo a esta congregación, recuerda, ¿pero qué? ¿Recuerda lo que hacías? No. Si ellos lo seguían haciendo, entonces, ¿qué tenían que recordar? ¿Quién era el objetivo de lo que hacían? Y dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda, detente y recuerda. Esa palabra caído, vea qué increíble lo que significa. Ser sacado del curso. Ser sacado del curso de uno. Caer de su lugar. Caer afuera. Es como, ¿se acuerdan cuando usted conoció a Cristo como su Salvador? ¿Recuerdas esos primeros años de creyentes? ¿O recuerdas cuando en algún momento te reencontraste con el Señor? ¿Recuerdas esa pasión? ¿Recuerdas que Dios marcaba el curso para tu vida, la dirección? Por eso dice, de ahí caíste. Recuerda de dónde has caído. Trae la memoria. Hermanas, el Antiguo Testamento está lleno que el Señor nos dice, no os olvidéis, no os olvidéis, no os olvidéis. Y quería ver si tenía el tiempo, y lo tengo para leer este versículo. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él
es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que otra vez tengas vida, de modo que agarres nuevas fuerzas, de modo que te renueves como el águila. Nuevas fuerzas, nuevos comienzos. Pero para eso yo tengo que recordar que en algún momento yo iba en curso con el Señor, iba en la dirección que el Señor había puesto para mi vida. Y Él dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Aunque el tema del arrepentimiento lo vamos a ver en 2 sesiones este año, pero arrepentirse no es otra cosa que estar de acuerdo con Dios. Es decir, Señor, ya, mira, la verdad es que te dejo que me escudriñes. Y si tú estás sacando esto de mi vida, voy a dejar de pelear contigo. Y vamos a estar de acuerdo, Señor. Quiero estar de acuerdo contigo. Que si tú me muestras que aún lo que estoy haciendo está siendo de estorbo para formar esa relación personal contigo, lo voy a hacer. Voy a buscar, Señor, tener esa frescura contigo. Vamos a estar de acuerdo, Señor. Eso es lo que dice. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Qué difícil, pienso yo, para una persona, para un cristiano que está sirviendo a Dios con todas las de la ley. Y hay que admitir que uno está mal con el Señor. ¿Sabes qué? La gente no lo comprende. Yo he pasado por ese trago muchas veces, más de lo que quisiera. Porque como te digo, el ministerio te lleva. Y saber reconocer que lo más importante para el Señor es lo que soy. El hacer viene después por su buena voluntad. Si tú quieres buscar al Señor haciendo, detente, por favor. Y primero preocúpate en ser. Ocupas una consejería, ocupas un discipulado, ocupas un grupo pequeño, ocupas que alguien te ayude a ver la verdad de Dios en tu vida, pero así sin tapujos, ¿verdad? Así con toda la verdad, ir dispuesta a alguien y decirle, mira, ayúdame en esto. Voy a abrir mi corazón, voy a decirte los caminos por donde he caminado, voy a decirte de dónde he caído, porque quiero comenzar una renovación de adentro para afuera. Recuerda, esta palabra haz, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vieras qué interesante, porque esta palabra haz es hacer, ocúpate intencionalmente. Ocúpate intencionalmente. Mis hermanas, el único que hace milagros es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos que nuestra relación con el Señor sea milagrosa, que se produzca sin yo hacer nada, sin hacer el mínimo esfuerzo. Quiero estar bien con Dios, pero no estoy dispuesta. No estoy dispuesta a. Y hay pasos para dar. Tú sabrás a través de lo que el Señor está escudriñando tu vida, a través de lo que Él te está llamando. Tú sabes lo que tienes que hacer y dejar de hacer. ¿Por dónde comenzar? Ya te dije, comienza por la palabra, comienza por la oración. Aunque no sientas a Dios y aunque creas que las oraciones no pasan el techo, humíllate delante del Señor. Pero ahí es donde el Señor va diciendo, ocúpate intencionalmente. Escucho a veces que dice, no, es que tengo un mes de ir a la iglesia y como nada ha cambiado, mejor voy a dejar de ir. Es que ya empecé a leer la Biblia, pero la verdad es que no entendí nada, entonces la dejo. Hermana, ocúpate intencionalmente. Si no eres intencional, no estás sembrando para que el Señor más tarde dé fruto. Dice
ocúpate intencionalmente. No quiero dejar de decir algo de la palabra caer. ¿Saben? La palabra caer, cuando hablamos de salir de su lugar, se utiliza en el Nuevo Testamento literalmente de flores que se marchitan. Ahí en Santiago capítulo 1, el versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Cuando está hablando ahí de su flor se cae y perece su hermosa apariencia, es la misma palabra para caer que tenemos en Apocalipsis. Es la misma palabra. Entonces, si me voy marchitando como esa flor, si voy cayendo como esa flor seca, entonces tengo que ser intencional en ocuparme para volver al curso de donde salí. Pero vea que dice, arrepiéntete, haz las primeras obras, y haz las primeras obras. Esto suena como contradictorio. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados en un montón de buenas obras. Ahí está en un arduo trabajo, en paciencia, en cuidar la doctrina, no habían desmayado, trabajaban arduamente. Y tú dices, ¿qué les está pidiendo el Señor aquí? Que hagan más obras. Fue muy interesante porque esta palabra obras, usada aquí en Apocalipsis, es un verbo. Y este verbo tiene el sentido, dice, de hacer en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Tiene más que ver con la conducta del carácter. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, y haz las primeras obras, quiere decir, a ver, déjenme concentrarme para poder explicarlo. Dice, es hacer obras, es cierto, las primeras que hablan aquí, pero que provienen, que simplemente son actos que provienen de una cualidad interna, de los pensamientos y los sentimientos internos. No son obras externas. No sé si me puedo explicar. Cuando dice, y haz las primeras obras, está hablando de no dejes de producir obras a través de tu interior. Estos hermanos de Éfeso habían caído en hacer y nacer y hacer, pero estas obras no provenían de algo interno, de una relación con el Señor. Habían caído tal vez en una rutina, no lo sé, pero el Señor dice, ocúpate intencionalmente ocúpate intencionalmente, dice, en expresar con actos, o sea, en expresar con hechos lo que hay en tu corazón. Eso eran nuestras primeras obras cuando recibimos a Cristo. ¿Sabes? Yo y mi madre por ahí que me está escuchando estará de acuerdo. Un día mi mamá me dijo, ¿por qué no se lleva la cama para la iglesia y duerme allá mejor? Porque pasa más en la iglesia que en su casa. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón. No había un título, no era líder de nada, tenía 13, 14 años y quería ayudar con los jóvenes, con los niños, iba los domingos a limpiar la iglesia, no había un pago. ¿De dónde provenían esas primeras obras? De un corazón agradecido al Señor. Simplemente esas obras expresaban lo que estaba dentro.
Y con este ejemplo creo que estoy siendo clara cuando dice aquí el Señor, haz las primeras obras. Aquello que el Señor produce en nuestro interior, entonces hazlo. No te preocupes tanto por una fachada exterior. Preocúpate por tu interior. No seamos, mis hermanas, como la estatua. No seamos como esta estatua que se preocupó por las cosas, que se preocuparon de hacerla muy linda exteriormente, pero necesitaban que fuera hueca y vacía por dentro. Que nuestra fachada exterior, que nuestras expresiones, que nuestros actos externos provengan de un corazón lleno del Señor. El llamado, mis hermanas, es personal. El llamado es personal. Puedo ser soltera o casada. Puedo tener un esposo inconverso o uno creyente. Puedo ser esposa del pastor o con un esposo inconverso. Pero el llamado es personal. Puedo tener 25 años o tal vez tengo 85. El llamado aún es vigente. ¿Por qué? Porque es mi relación con el Señor. Siempre me asombran las personas que están cerca de su muerte y aún ahí aman tanto al Señor. Como nunca he visto adultos mayores sufriendo por no poder congregarse. Y ustedes conocen a don Ramiro sufriendo por no poder ir a evangelizar al Parque de la Paz. ¿Sabes? Obras que provienen de un amor al Señor. La iglesia de Éfeso hacía muchas obras, pero que no provenían de ahí. Eran cosas externas, pero habían dejado su primer amor. Y dice una advertencia final, el versículo 5, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Los estudiosos dicen que no es que el Señor les estaba diciendo que iban a apagarse por completo, pero que ellos como iglesia iba a dejar de brillar en Éfeso. Y si tú hoy vas a esta ciudad, no encontrarás ninguna reseña de esta iglesia en la actualidad. Se fue apagando, se fue apagando. No seamos, mis hermanas, como la flor que se marchita. Volvamos al Señor, busquémosle a Él, reconozcamos a aquel que nos conoce, paremos, recordemos dónde estuvimos en algún lugar y busquemos al Señor de una forma intencional. Vamos a orar en esta tarde. Querido Señor, te damos tantas gracias porque tú nos guías, Señor, a través de tu palabra. Señor, que lo que hayas hablado a nuestro corazón lo podamos abrazar, lo podamos obedecer, lo podamos traer a nuestras vidas, Señor. Que podamos amarte de una forma intencional, permanente, que podamos buscarte, Señor, y si en nuestro corazón hay vacío, se ha ido secando como esta flor, Señor, por favor te rogamos que tu Espíritu escudriñe nuestros corazones, que nos haga mostrar, Señor, de dónde hemos caído y que de una forma intencional podamos empezar a buscarte. Señor, a deleitarnos nuevamente en tu palabra. Empezar a sustituir, a dejar aquellas cosas que han tomado el primer lugar en nuestra vida para dártelo nuevamente a ti. Señor, gracias porque eres un Dios de nuevos comienzos. Porque siempre, Señor, tú nos buscas a nosotros, aunque nosotros fuéramos infieles. Gracias por esta tarde, por cada una de mis hermanas, por esta inquietud, Señor, de venir a reunirnos y poder, Señor, seguir creciendo en este año. En el nombre de Jesús. Amén.